Es una cuestión para preguntarte a ti, una cuestión de mucha curiosidad. Porque algunos acá tenemos como mucho interés en la figura de Jean de Cruz, que es una figura que vos trabajas allí. Por el tema este de que es una persona del campo del cine, pero aparece como en intersección con otros ámbitos, ¿no? Porque por un momento está él como hombre de la radio. Yo tengo referencias de que él hizo televisión incluso más adelante. Y también esa llegada que tiene a la cuestión de la crónica por un lado, la cuestión policial, la prensa y lo demás, y esa especie de referente moral que constituye por momentos, ¿no? O sea, cuando le hacen preguntas acerca de qué opina sobre diferentes cuestiones de la actualidad, de la realidad nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo esas dos cuestiones se van a juntar después cuando él hace el guión para la película de Apenas un delincuente. Sí. Entonces, bueno, era como para darte pie para que pudieras incluir algo de eso también no, te pido que esperes porque si no... Sí. Sí, dos preguntas. Una que tiene que ver con la expresión de Eduardo y me preguntaba sobre qué lectores estás pensando de los dos, tanto de los escritores como de los intelectuales en los que estás trabajando, porque hay cosas que a mí bueno, primero porque me interesa la cuestión de los lectores, y cómo circulaban determinadas obras, básicamente porque en algunas publicaciones anarquistas, por ejemplo, aparecen fragmentos de los simuladores de talento o aparecen fragmentos que son, digamos, de autores que no pertenecen para nada al mundo anarquista. Entonces, bueno, esa una. Y la otra que tiene que ver con Marcelo, y lo que pensaba cuando hablabas de Borocotó es que él es el primero que organiza esta relación tan fluida entre literatura y fútbol. Digo, porque después a futuro me parece que es algo que tiene tanto éxito de mercado que la verdad que yo no sé nada de esto y me gustaría saber al respecto. Y la otra es, ¿cuál es la relación entre Borocotó y el cine? Porque muchos de los nombres, o esa figura del pibe o el crack, es como que no sé si pasaron, estaban antes o pasaron al cine o se construyen. Y también sobre los lectores de Sí, Laura. Yo tenía una pregunta para todos en general respecto de la periodización. Bueno, yo la pensaba también en términos políticos, pero pensando también en los hitos que tomaron del inicio y del cierre, si esa construcción de hitos, no ir de un semanario a primeras películas sonoras, no suponía también al mismo tiempo pensar un recorte que hacía pensar, esperen, porque la tenía anotada, ya voy. Ir de semanario, ir al cine sonoro era como un corrimiento, creer que los semanarios ilustrados en todo caso habían caído en decadencia, ¿no? Al finalizar el periodo. O sea, al finalizar el periodo esos semanarios ilustrados decayeron. Sino también una hipótesis, una interpretación. ¿Se entendió? Sí. Para el profesor Romano, existen muchos casos en la historia de las letras argentinas de escritores que de la literatura pasaron al ensayo. Escalabrini Ortiz, Mallea, Martínez Estrada. Es decir, que pasaron de la ficción literaria, pasaron al tema argumentativo, a la literatura de las ideas. En ese caso, la diferenciación es cómo queda para estos escritores la diferenciación entre
intelectuales y escritores. Y una pregunta también. Usted mencionó al casi desconocido Pereira, que es un precursor de las ideas de Forja. Y particularmente la escritura, no sé si usted coincide en esto, en la producción de Pereira prefigura uno de los libros de mayor éxito de Fabrizi. Es decir, cuánto en el manual de Sonceras Argentinas están las ideas de Pereira. Impresionante. Sí, Federico. Yo quería, si se podía ampliar un poco lo de Anzoátegui sobre qué es lo que veía el cine en cuanto a temáticas, o no sé si la palabra sería ideológico, pero se veía así, porque tenía entendido, Criterio un poco expresa un viraje de la Iglesia Católica, por ejemplo, no intervenir más en sindicatos amarillos y conquistar sectores populares, sino más bien están preocupados se secularizan las clases altas. Entonces, ¿cómo se da esa relación entre cuál es la funcionalidad que ven en hacer crítica de cine, o qué están pensando con el cine en cuanto a lo más dogmático que pueden entender? Yo tengo una pregunta para Miriam y también para el trabajo, bueno, los dos trabajos en realidad, especialmente sobre Hollywood castellano, respecto de, bueno, en esas críticas de cine, qué lugar tenía esta estrella como figura emergente y de qué modo la construían, ¿no? Pensando que justamente el modo que nosotros organizamos de Hollywood. Perdón. Bueno, es que los tengo tan cerquita que casi se algo personal. No, les preguntaba por el lugar que obtenían esas críticas, tanto las críticas de Anzoátegui como las que lanzó Miriam, la estrella cinematográfica. Si en el periodo que analizaron encuentran que esto, digamos, va adquiriendo mayor fuerza o no. Y bueno, y Miriam también en tu trabajo aparece como uno de tus intereses, ¿no? En el último 4 ítems que pones. Así que quería, bueno, exponer un poquito en torno a este lugar específico de la figura del actor. Bueno, me incluyo yo al final. Bueno, la verdad es que tengo un montón de preguntas, pero voy a tratar de contenerme. La primera es un comentario, pregunta a Eduardo sobre algo que creo que tiene que ver con el proyecto del libro, que vos, empezaste hablando de esto respecto de la diferenciación entre intelectuales y escritores, y donde lo que yo veo es que, y conociendo muchas cosas que a vos te interesaron en otros momentos, respecto de tu lectura de la cultura de masas, donde entiendo que hay un modo de interpretar la cultura de masas como un espacio de alguna manera, no sé si usar la palabra resistencia, que es muy complicada, pero sí de enfrentamiento a la cultura de élite, es decir, donde la cultura de masas aparecería como un espacio posible donde leer el enfrentamiento a la cultura de élite, o por lo menos un espacio claramente diferenciado, y donde me da la impresión de que en este trabajo la diferenciación entre escritores e intelectuales sirve de alguna manera para acentuar esa hipótesis, poniendo a los escritores más cerca de la cultura de masas frente a los intelectuales, con lo cual de alguna manera la hipótesis que circula es una profundización de una hipótesis antiintelectualista, donde de alguna manera la discusión tiene que ver con una discusión de un fuerte antiintelectualismo, ¿no? Y donde además lo que yo veo es una... incluso salió también en el comentario de Miriam sobre Peter Bark, y la relación
con esa concepción del romanticismo y en algo que vos señalaste también respecto de los intelectuales llegando tarde siempre, donde efectivamente creo que hay una concepción del intelectual, eso, llegando tarde, ¿no? De alguna manera, desde esa idea, como asociándolo a esa concepción romántica de el intelectual viniendo a recuperar el pasado frente a un presente convulsionado, ¿no? Entonces ahí mi duda respecto de esta hipótesis, que creo que es muy fuerte en todo el libro, es cómo hacer conciliar esto con bueno, una impronta muy fuerte de la cultura argentina de esos años también, o por lo menos con muchas lecturas que hay de la cultura argentina de esos años, donde los intelectuales aparecen bueno, con un sesgo modernizador tan fuerte. Es decir, incluso si uno compara con otros países latinoamericanos, uno diría en la Argentina hubo de alguna manera casi una aceptación de la modernización sin matices, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar ahí esta relación entre intelectuales que por un lado digamos se conectan, digamos, con muchas zonas de la modernización de manera tan cálida de alguna manera, y por otro lado este aspecto de la modernización con un sesgo que, digamos, que ustedes le están dando tan en otro sentido, ¿no? E incluso veo, digamos, en algo que comentaron, en cosas que están en el libro que por ahí no dijeron, pero sí en lo que vos marcabas respecto de Borocotó, como esa idea de algunos escritores de la industria cultural más cercanos a las vanguardias, que, es decir, donde cuando vos hacías el correlato, digamos, que es un poco también la hipótesis que sí ha circulado más respecto de arte, por ejemplo, como, bueno, la industria cultural podría estar más cerca de las vanguardias que de los intelectuales, digamos, más hegemónicos, ¿no? En ese periodo en la Argentina. Digo, eso como cuestión más central. La otra que a mí me pareció muy interesante en el libro es algo que sin embargo no está, digamos, no está como sistematizado, pero está muy presente. O sea, quizás está muy sistematizada la idea de pensar las posiciones ideológicas de intelectuales y escritores respecto de la industria cultural. Pero todo el tiempo está muy presente una suerte de clasificación de géneros, es decir, cuánto más cerca o más lejos pueden estar los personajes que ustedes investigaron respecto del teatro o de la poesía o de la novela, ¿no? Y en ese sentido me parece, está muy presente la cuestión del teatro, algo que, bueno, yo ayer le comentaba a Eduardo, que a mí me pareció muy original en el libro, que es la inclusión de la tradición valladoresca y toda la tradición oral pensada en conexión con la literatura, digamos, y cómo ahí hay toda una vertiente, digamos, del mundo del espectáculo, el teatro, la radio, etcétera. Bueno, si se podría pensar, incluso porque vos empezás discutiendo con Bourdieu piensa esa relación, digamos, del escritor artista en relación con una clasificación de géneros, ¿no? La poesía, el teatro, la novela. Bueno, ¿qué ocurrió en ese momento con ese tema, ¿no? Y después algo muy, digamos, que también, digamos, está más presente en lo que decía Germán respecto de Anzoátegui, digamos, que a mí me pareció muy notable en el trabajo, esta cuestión de el acercamiento a Hollywood por contraposición al cine europeo,